Hoy tenemos la suerte de estar con Raúl Angulo. Raúl Angulo es astrónomo, es investigador Ikerbasque en Donostia International Physics Center, o sea, en el DIPC aquí en San Sebastián. En su carrera científica tiene algunos hitos, algunos reconocimientos importantes, como haber conseguido una beca del Consejo Europeo de Investigación o también, por ejemplo, el premio Wilhelm Wessel de la Fundación Humboldt en Alemania. Y aquí en el DIPC es el líder de un grupo de investigación sobre cosmología computacional, es decir, se dedican a hacer simulaciones por computación, por ordenador, simulaciones de modelos del universo con el fin de intentar entender las leyes que han gobernado el universo y su composición, su forma y su evolución desde el principio hasta el estado en que lo conocemos actualmente, ¿no? La conferencia que nos va a presentar hoy, que se titula, como veis, Midiendo el universo, pues tiene bastante que ver con estos temas que investigan aquí en el DIPC de Donosti, pues porque se va a tratar, como ahora veremos enseguida, se va a tratar de que nos explique un poco las técnicas y los métodos que ha seguido la humanidad a lo largo de la historia para tratar de desentrañar los misterios de todo eso que tenemos ahí arriba, ahí alrededor, a qué distancia están los objetos, cómo son de grandes, de qué están compuestos y cómo han evolucionado esas estructuras. Bueno, pues los métodos, las artimañas que ha tenido que ingeniarse la humanidad para conseguir información sobre temas tan difíciles, tan lejanos y tan, en gran medida, ocultos como son esos. Bueno, sin más, os dejo con él, que seguramente que será una conferencia muy interesante. Agradecerte, Raúl, el haber venido hoy a estar este rato con nosotros y adelante. Gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí y compartir con ustedes parte de lo que trabajo yo en el día a día. Y la conferencia se va a tratar acerca de cómo medimos el universo. Voy a tratar de llevarlos en un camino que empieza en la Tierra, cómo empezamos a conocer la distancia a los planetas, a otras galaxias, hasta cosas que han aparecido en la literatura científica hace un par de semanas. Así que espero que les pueda transmitir un poco lo que humildemente veo como un triunfo de la humanidad, ¿no? De poder desde la Tierra saber el lugar que ocupamos en el universo y finalmente empezar a entender el por qué estamos aquí. Sí, gracias por la introducción. Había preparado una pequeña diapositiva contándoles un poco quién soy. Yo nací en Chile, en Santiago, a 10.000 kilómetros de aquí, pero después de eso he estado en varios sitios. Fui a hacer mi doctorado en Inglaterra, después viví en Múnich, en Alemania, en Estados Unidos, después llegué a España, a Teruel, y desde hace 7 años con mi familia que vivimos aquí en Donosti. Y bueno, hacemos muchas cosas, actividades también de divulgación, así que bienvenidos a todas las cosas que hacemos. Siempre estamos muy contentos de conversar y de compartir nuestra investigación con todos. Así que quería empezar la conferencia con este video que yo lo encuentro impresionante. Fue hecho por un astrónomo austriaco, pero que actualmente trabaja en Australia, y muestra un poco las dimensiones del universo. O sea, normalmente decimos, sí, el universo es grande, pero cuesta comprender bien qué tan grande es. Entonces, lo que está haciendo en este video es alejarnos de la Tierra un factor 10 por cada segundo y vamos a ver cuál es nuestro sitio en el universo. Bueno, a medida que nos alejamos de la Tierra, vemos que pasamos por la Luna, ahora vemos otros planetas, pero esto es una pequeña parte del universo, de nuestra galaxia incluso.
a medida que nos alejamos más y más, llegamos a los límites que han llegado en todas nuestras sondas espaciales. Y eso es una pequeñísima parte después de nuestro vecindario galáctico. Empezamos a ver las estrellas más cercanas, Próxima Centauri, Alfa Centauri. A medida que nos alejamos más, llegamos a las Pléyades, que pueden ustedes ver a simple vista. Y aquí estamos en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Nosotros estamos en un brazo espiral, pero la galaxia que nos hospeda es una de miles de galaxias. Y a medida que nos alejamos, vamos a ver el grupo local, y si nos alejamos aún más, llegamos a la estructura a gran escala del universo. Y a medida que nos alejamos más, llegamos al universo visible, que es casi homogéneo. Entonces, bueno, para mí encuentro impresionante tratar siquiera de pensar en las dimensiones que involucran el universo. Muchas veces yo en mi trabajo imagino una galaxia del porte de mi mano, un grupo de cientos de miles de galaxias no es más grande que mi escritorio. Pero sí, es casi incomprensible el tamaño del universo, y aún así hemos logrado poder más o menos entenderlo. O sea, lo encuentro impresionante. Y bueno, como les comentaba en la charla, voy a ir hablando cómo hemos llegado a ese estado del conocimiento que mostrábamos en ese video, desde la Tierra hasta cómo estamos midiendo el universo. Y esto es como una historia de inteligencia humana, diría yo. El proceso es casi como estar en tu habitación, en tu casa, y tratar de saber a qué distancia está el piso enfrente de la calle, o el árbol un poco más allá, o el cerro que ves a lo lejos, pero todo eso sin poder salir de tu casa. O sea, tenemos que desarrollar muchas técnicas e ideas para poder saber algo más allá, porque no podemos alejarnos. Lo más lejos que hemos llegado, de hecho, ha sido con unos satélites, el Voyager, y esta fue la imagen más, desde más lejos que hemos podido sacar de la Tierra. Ese punto pequeñito es la Tierra. Esa fue, bueno, esta imagen fue tomada hace ya más de 30 años, y de nuevo da esta impresión de lo pequeños que somos en respecto al universo. Así que, empecemos en el viaje. O sea, lo primero que quería preguntar, ¿hay alguien que no crea que la Tierra es redonda aquí? Sí, creo que no. Una vez, hace muchos años, conocí a un terraplanista. Me costó mucho convencerle que la Tierra era redonda. Bueno, no sé si quiero convencer, pero eso me hizo pensar, ¿cuál es la forma? ¿Cómo sabemos que la Tierra es redonda? Obviamente todos nos habían dicho, sí, la Tierra es redonda, y quizás algunos ejemplos, pero es difícil y es entendible. De hecho, lo traje hasta cierto punto la gente que es terraplanista, porque no es obvio que la Tierra sea una esfera y no un disco, por ejemplo. Y poniéndome a pensar, yo creo que una de las formas más claras, directas de saber que la Tierra es redonda es a través de eclipses. Sé que ayer tuvieron una conferencia dedicada 100% de eclipses. No sé si vieron esto, pero creo que esto es una imagen hecha por un astrónomo aficionado, donde juntó eclipses en diferentes momentos. Esto, por ejemplo, la de arriba fue un eclipse que mientras la luna iba pasando enfrente de la sombra de la Tierra. Son los eclipses, ¿no? Cuando el Sol no ilumina la luna porque está cubierto por la Tierra. Este fue otro eclipse, este otro eclipse, y así. Pero cuando uno los pone todos juntos, uno ve claramente la sombra de la Tierra y ve que es, en este caso es un círculo. Entonces uno podría pensar, bueno, esto te dice que la Tierra es redonda, puede simplemente decirte que la Tierra es un plato. Pero la cosa que es importante darse cuenta es que cada eclipse ocurre cuando la Tierra está en una posición un poco diferente. Entonces estamos viendo la sombra de la Tierra vista desde diferentes ángulos. Y ahí uno puede ver si es que la sombra de este objeto siempre es un círculo, da lo mismo si es que la rotamos o lo miramos desde cualquier ángulo, y siempre es un círculo. La única forma geométrica que puede ser es una esfera. Y bueno, de hecho esta fue la forma en que los griegos hace miles de años ya sabían que la Tierra era redonda, simplemente mirando los eclipses y pensando un poco acerca de esto. Pero bueno, sabemos que la Tierra entonces es redonda. ¿Cuánto mide la Tierra? Y ahí está la famosa historia del palo de Eratóstenes, que se Aranzadi tiene de hecho un ciclo de eventos con este nombre. Y bueno, la historia es impresionante, muy entretenida, y es más o menos así, que Eratóstenes había escuchado
que había un pozo de agua en Siena, donde justo en el solsticio de verano, el sol se reflejaba al fondo del pozo. ¿Vale? Entonces eso significaba que los rayos del sol, imagínense que el sol está aquí, los rayos caían de forma perpendicular aquí y aquí estaba el pozo. Entonces Eratóstenes, que vivía en Alejandría, dijo, bueno, voy a probarlo, tengo un pozo en mi ciudad, pasa esto no en el solsticio de verano, se dio cuenta que no, miró para el pozo y no había nada, ningún reflejo del sol. Bueno, podría haber pensado, quizás esto era un mito, pero Eratóstenes se dio cuenta que otra explicación podía ser que, como él estaba, bueno, estas ciudades están como a 1000 kilómetros de distancia, los rayos del sol no caían de forma perpendicular hacia él. El sol en el equinoccio no estaba justo encima de su cabeza, sino estaba un poco hacia el lado. De hecho, midió ese ángulo que resultaron ser 7 grados. Entonces dijo, 7 grados son a 360, la circunferencia, ¿no? 360 grados de la Tierra, como la distancia entre Siena y Alejandría es a todo el perímetro de la Tierra. Y bueno, hay varias historias de cómo él sabía esta distancia, pero bueno, aproximadamente pudo hacer este cálculo y dio una estimación que no estuvo muy errada. Imagínense los griegos, ¿no? De tener tu mundo, las ciudades, reinos, haber explorado un poco el mundo y de repente darte cuenta que lo que conoces de tu mundo es solo una pequeña parte de lo que realmente es toda la Tierra. Debe haber sido un momento increíble para ellos darse cuenta que había muchísimo que no conocían. Y después la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo sabemos que la Tierra es muy grande y vemos la Luna alrededor, ¿no? Orbita en torno a nosotros cada 28 días? ¿Cómo sabemos el tamaño cómo sabemos la distancia de la Luna? ¿Es algo pequeñito que está muy cerca o algo muy grande que está lejos? Y ahí ocuparon otra técnica muy ingeniosa, también con eclipses, y se dieron cuenta que la Tierra producía esta sombra. Entonces, que desde el principio de un eclipse hasta el final, sabían que se demoraba como 3 horas y media más o menos. Entonces, que la Luna viajaba a una distancia equivalente al diámetro de la Tierra en 3,5 horas. Entonces, una regla de 3 que decía que el diámetro de la Tierra es a la distancia, al diámetro que recorre la órbita de la Luna, como la razón entre esas dos duraciones, el ciclo lunar y las 3,5 horas. Y ahí se dieron cuenta que la Luna estaba 50 veces el tamaño de la Tierra. Algo muy impresionante. Y saben ahora que la Luna está lejísimos y que el cosmos, que el universo que ellos miraban era muy grande. Después la siguiente pregunta era, ¿a qué distancia está el Sol? Y de nuevo estaba el mismo problema de que no sabían si el Sol era muy grande y estaba muy lejos o no era tan grande y estaba más cerca. Y ahí existe, bueno, de nuevo podemos usar los eclipses. Esto es una imagen mostrando una secuencia de diferentes eclipses parciales o totales. Y ahí está esta curiosidad, ¿no? De hecho, una coincidencia de que el tamaño en el cielo del Sol y la Luna son iguales. No tiene por qué ser así, pero bueno. Entonces sabían que tenían esta relación entre el tamaño de la Luna y la distancia, tenía que ser igual a la relación entre el tamaño del Sol y la distancia del Sol. A propósito, bueno, quizás muchos de ustedes sabrán que el próximo año hay un eclipse total de Sol aquí en España. Así que si tienen la oportunidad de viajar a un sitio donde puedan verlo con vuestros propios ojos, es una experiencia realmente que vale la pena. Y también en el DIPC vamos a generar varias actividades relacionadas con este eclipse. Vale, pues entonces sabíamos solo la proporción relativa entre distancias y tamaños. ¿Cómo sabemos la distancia absoluta al Sol? Y aquí se les ocurrieron a los griegos usar las fases de la Luna. Entonces, como saben, la Luna siempre tiene iluminada la cara que da al Sol, pero en una Luna nueva nosotros no la vemos, en la Luna llena vemos directamente la cara, y después están los cuartos menguantes o crecientes donde vemos la mitad de la cara iluminada de la Luna. Pero aquí podrán notar de que esta imagen es incorrecta, ¿no? La de arriba debería estar siempre
iluminada en la mitad cuando le da directamente hacia el Sol. No cuando está en el punto medio entre la luna nueva y la luna llena. Debería estar ahí. Entonces, lo que hicieron los griegos fue empezar a medir qué tan diferente era el momento en que había el cuarto menguante versus el punto medio entre las lunas nuevas y llenas. Después de eso pueden hacer un triángulo gigantesco y ahí se dieron cuenta que el Sol era 370 veces, estaba 370 veces más lejos que la Luna y por lo tanto era muchísimo más grande. Estas de hecho fueron las primeras ideas que le dieron a los griegos de que no tenía mucho sentido que el Sol girara en torno a la Tierra si era 100 veces más grande. Tenía mucho más sentido que la Tierra girase en torno al Sol. Pero bueno, en ese momento los griegos dijeron, no, esto no tiene sentido. Porque si es que la Tierra se estuviese moviendo realmente en torno al Sol, deberíamos ver todas las estrellas que hay en el firmamento moviéndose también. Pero las vemos que están estáticas. Entonces no tiene sentido. Nosotros como Tierra debemos no movernos y el Sol es el que se mueve. Obviamente ahora sabemos que las estrellas parecen no moverse porque están lejísimos. Pero eso era una noción súper extraña para los griegos, ¿no? De empezar ya que el Sol estuviera lejos era algo extraño y después que las estrellas estuviesen miles de veces más lejos que el Sol era algo que para ellos no tenía sentido y por eso no fue tan popular esta técnica heliocéntrica. Bueno, entonces después tenemos las distancias al Sol, a la Luna, a la Tierra. ¿Cómo sabemos las distancias a otros planetas? O sea, gracias a Kepler habíamos descubierto que los planetas tenían órbitas elípticas y las distancias relativas entre los planetas, pero no teníamos una medición absoluta. Y ahí hubo otra idea espectacular de Edmund Halley, de hecho el mismo por el cual el cometa Halley recibe su nombre, y se le ocurrió que si es que llegábamos a un mismo evento desde dos puntos diferentes de la Tierra, y sabemos esta distancia y estos ángulos, podemos de nuevo con trigonometría medir la distancia a otro objeto, en este caso Venus. Y esto fue en el año mediados del siglo XVIII, 1750, y había muchas expediciones de los británicos a Australia. Entonces hubo de hecho un momento en que iba a haber un evento que podían ser mirados desde dos lados opuestos de la Tierra. Y ese evento iban a ser el tránsito de Venus por encima del Sol. Esto es como un eclipse, solo que como Venus es mucho más pequeño, se tapa una pequeña fracción del Sol. Entonces lo que hicieron fue medir en Inglaterra y en otras expediciones cuánto se demoraba ese tránsito. Y a partir de cuánto se demoraba, podían inferir estos ángulos y por lo tanto la distancia a Venus. A propósito, estos eclipses, entre comillas, tránsitos de Venus pasan muy de vez en cuando. El último fue en el 2012, si recuerdo bien, pero el próximo va a ser en el año 2130, por ahí. Así que fue una coincidencia que se les haya ocurrido y que hayan tenido la tecnología para poder realizar estas mediciones justo cuando había uno de estos tránsitos. Bueno, entonces teníamos las distancias a planetas, al Sol, pero aún no sabíamos las distancias a otras estrellas. Pero la idea era la misma. Empezó en el siglo XIX, 1830, varios astrónomos y la tecnología llegó a ser tal que pudimos hacer la misma idea del paralaje que habíamos usado para Venus, que es donde si algo está cerca tuyo, se ve, y a medida que tú te mueves, se ve que lo que está más cerca se mueve aparentemente más de lo que está lejos, ¿no? Cuando uno va en coche y ves que los árboles se mueven, parecieran moverse relativo a las montañas que están detrás. Y el mismo concepto lo podemos aplicar a estrellas, pero ahora moviéndonos de un lado de la órbita de la Tierra al lado del Sol, con respecto a por ejemplo, invierno y verano. Y podemos medir la misma estrella y vamos a ver que se mueve un poquito. De hecho, para la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, esto significa que se mueve
sobre 10.000 partes de un grado. Esto equivale como al 2% del tamaño de Júpiter en el cielo. Entonces es un cambio pequeñísimo. Pero gracias a nuevos instrumentos que habían desarrollado Bessel y otros, bueno, Bessel Fraunhofer, otros, pero Bessel hizo la medición, empezaron a poder medir estos paralajes de forma muy precisa y lograron medir la distancia a varias estrellas. Y se dieron cuenta que la estrella más cercana estaba a 268.000 veces la distancia del Sol. Para el final del siglo de los 1800 ya habían logrado desarrollar esta técnica tanto que tenían alrededor de 60, 70 estrellas con paralajes medidos. Y ahí nos dimos cuenta que estábamos viendo un universo más y más grande. Y hace poco, de hecho, un satélite New Horizons pudo hacer esta técnica de paralaje, pero no ahora entre nosotros la Tierra en invierno y en verano, sino en la Tierra con respecto a este satélite New Horizons que había ido a explorar Pluto. Y este es el paralaje que lo podemos ahora apreciar a simple vista, ¿no? Este es Próxima Centauri, y así es como se está moviendo. Entonces, no tienes que creer que existen estas mediciones que habían hecho estos astrónomos hace cientos de años, sino que ahora podemos tomar imágenes y vemos cómo esta estrella pareciera moverse simplemente porque la estamos observando desde diferentes puntos del espacio. Y como les decía, habían medido varios, no sé, 60, 70 estrellas. Ahora tenemos mediciones para miles de millones de estrellas, directamente a este paralaje. Esto fue gracias a una misión espacial, Gaia, que empezó a volar hace 10 años y midió con una precisión exquisita el paralaje de estas miles de millones de estrellas. Y esta es la visión más precisa que tenemos de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Cada punto aquí es una estrella y cada una con movimientos propios. Ya hemos descubierto muchas cosas. Lo primero es que vemos que nuestra galaxia tiene como una barra en el centro. Entonces creemos que tiene que ver con algún tipo de inestabilidad, que colapsaron las estrellas ahí y formaron esta barra. Otra cosa que se ha descubierto es que la galaxia no es homogénea, sino que hay como estas corrientes de estrellas. Se lo pueden apreciar aquí. Y esto creemos que son los vestigios de eventos donde nuestra galaxia acretó y comió, de cierta forma, a pequeñas galaxias. Y estos son los rastros de estos eventos donde se fusionaron nuestra galaxia con otras galaxias. Y también hemos descubierto que la galaxia no es un disco completamente plano, sino que tiene estos como desviaciones en los ejes, y de hecho se está moviendo como un poco bailando. Nuestra galaxia está viva en ese sentido, se mueve constantemente. Bueno, entonces tenemos esta visión del universo con las estrellas, pero en esa época todavía ni siquiera sabía si es que existían otras galaxias, y ahí llegó no sé, probablemente uno de los descubrimientos más grandes, más importantes en la historia de la astronomía. Fue gracias a Henrietta Sohn-Leavitt, a principios de 1900. Ella trabajaba en Harvard y le dijeron, clasifica estrellas. Tenemos muchas imágenes, clasificas, y él se enfocó en uno de estos objetos, son las nubes de Magallanes. En esa época no se sabía que eran galaxias, como sabemos ahora. Se pensaban que eran cúmulos o alguna nebulosa. Y ahí se dio cuenta de una cosa muy extraña. Se dio cuenta que existen ciertos tipos de estrellas, se llaman cefeidas, que son como entre 5 o 10 veces más grandes que el Sol, y son mucho más brillantes que el Sol también, por lo tanto se pueden observar a distancias muy grandes. Y la peculiaridad de estas estrellas es que no son estáticas como el Sol, no es que están siempre ahí, sino que en algún momento empiezan a crecer y volverse más y más brillantes, y empiezan a aumentar su luminosidad. Una vez que lo aumentan, después empiezan a bajar y se vuelven menos brillantes. Y después se vuelven a crecer, a hacerse más brillantes. Les llamamos estrellas variables. Y la peculiaridad que tienen estas estrellas es que el periodo, el tiempo que pasa entre dos como picos de luminosidad, que puede ser entre 10 y 20 días, es muy regular. Entonces, Henrietta lo que hizo, se dio cuenta que todas las cefeidas que existían acá en una de las nubes de Magallanes, existía como una ley universal, una relación entre el periodo, cuánto se demoraban entre subir y bajar su luminosidad,
y el brillo absoluto de estas estrellas. ¿Vale? Y esto es un regalo de la naturaleza que nos podría empezar, pero ¿qué es lo importante de esto? Lo importante es que, como existe esta relación, ahora podemos buscar cualquier cefeida, donde sea, en otras galaxias o en otras partes de la Vía Láctea, medir su periodo, eso lo podemos hacer con relojes, y esta relación nos va a decir cuál es su luminosidad intrínseca. Y ahora podemos compararlo con la luminosidad que vemos. Entonces, si vemos que una de estas cefeidas es muy, muy débil, y sabemos que debería haber sido brillante, quiere decir que esta cefeida está muy lejos. Si por el contrario es más brillante, quiere decir que está más cerca. Y, de hecho, eso fue una de las primeras indicaciones, que todas las estrellas aquí, en esta y en otras galaxias, estaban mucho más lejos que las estrellas en nuestra galaxia. Y bueno, ahora esto de hecho se ocupa todavía en la astronomía moderna, y una de las formas más precisas que tenemos para medir la distancia a varios cientos de galaxias. Pero bueno, el problema es que solo podemos aplicar esta técnica a galaxias cercanas, donde podemos resolver estrellas individuales. No podemos aplicarlo a galaxias más lejanas. Y ahí ocupamos una técnica diferente, que se llama... que empieza a ver que, como la primera realización, la primera cosa que hay que darnos cuenta es que la luz de las galaxias, de las estrellas, es diferente. Podemos tener fotones de diferentes colores, longitudes de onda. El mismo Sol emite sobre todo en verde, pero también emite longitudes de onda más largas, colores rojos, colores más azules, longitudes de onda más cortas, incluso longitudes de onda que no alcanzamos a ver. Para esto se le llama el espectro de un objeto, un espectro de luz. Y ahí hay una cosa muy particular, que vemos un Sol, por ejemplo, que vemos que existe emisión en casi todas las longitudes de onda, excepto en frecuencias muy, muy, muy marcadas, donde casi como no nos llega luz. Y eso, ¿por qué uno podría pensar? Y eso es porque en la composición de estas estrellas, de los átomos en estas estrellas, absorben ciertas frecuencias, que corresponden de hecho a los orbitales de energía de esos átomos. Por ejemplo, el hidrógeno tiene ciertas frecuencias donde están los electrones, y si reciben un fotón de luz de esa frecuencia, lo va a absorber muy, muy fácilmente. Entonces, por lo tanto, cuando miramos el Sol, por ejemplo, vemos que no nos llega ningún fotón de esa frecuencia, porque ya fue absorbido por alguno de los átomos del Sol. Y bueno, entonces, lo que pasó después es que Edwin Hubble, uno de los astrónomos más famosos, también en el año 1920, por ahí, se dio cuenta que estas líneas de absorción, que las podemos medir incluso en laboratorios acá en la Tierra, también estaban en las galaxias, pero no estaban exactamente en las mismas frecuencias, sino que parecían un poco desplazadas. Se le llamó ese efecto el corrimiento del rojo. Entonces estaban las mismas líneas, las mismas regulaciones, solo más desplazadas. Y la explicación de esto es porque existe un efecto como el efecto Doppler del sonido, pero con la luz. Esencialmente, si una galaxia se está alejando de nosotros, la frecuencia de su luz va a aparecer desplazada. Y mientras más lejos o más rápido se mueva, más desplazada va a estar. Entonces Hubble se dio cuenta de que si podía mirar la distancia a muchas galaxias y su velocidad con este método, y seguía una relación casi lineal. O sea, quiere decir que si una galaxia estaba 2 veces más lejos que otra, se movía 2 veces más rápido. Y esto también es una revolución para nuestro entendimiento del espacio y del universo, de que la única explicación para esto, o la explicación más aceptada, es que esto es consecuencia de que el universo se está expandiendo. El universo no es estático, sino que se está expandiendo, por eso es que las galaxias más lejanas aparecen moviéndose más rápido. Bueno, y esto fue de hecho una discusión muy famosa con Einstein de si el universo tenía que ser estático o no. Ahora sabemos que el universo no solo se expande, sino que se expande cada vez más rápido. Entonces, pero una de las cosas increíbles de esta técnica de medir el corrimiento rojo es que es relativamente barata de hacer. O sea, con un telescopio en 1 hora, algo así, depende del tamaño y de qué tan brillante sea tu galaxia, pero puedes medir esto muy, muy fácilmente. De hecho, este es uno de los primeros mapas que se hizo de esto. Aquí cada punto es una galaxia
y la Tierra estará acá en el medio, y podemos empezar a medirla en millones de galaxias, podemos medir esta distancia con esta técnica de Hubble. Y empezamos a poder mapear, hacer un cartografiado del universo. Aquí ahora vamos a volar a través del resultado de una de estos cartografiados, donde cada galaxia aquí corresponde a una galaxia realmente observada y la posición en el espacio en 3 dimensiones corresponde a la posición realmente medida. Y empezamos a ver lo vasto que puede ser el universo. Pueden tener miles de galaxias, algunas veces están agrupadas, otras veces hay vacíos gigantescos, con galaxias de todos colores, formas, edades. Y esto fue, creo, otro regalo de la naturaleza, un par de regalos que les voy a mencionar, porque vemos que estas galaxias, las galaxias del universo no están distribuidas de forma aleatoria, no están distribuidas al azar, pero forman todos estos patrones que llamamos la telaraña cósmica, porque parecieran que hay todos estos filamentos. Y después les voy a comentar un poco más de que en estos patrones hay las señales de cómo era el universo cuando tenía una pequeña fracción de su edad. Y que de estos patrones capturan cómo fue el origen del universo, esencialmente. Y esto es una de las cosas que podemos también tratar de predecir con simulaciones computacionales. Esta fue de hecho una simulación que hicimos con mi grupo y que muestra que estos patrones filamentarios son el resultado simplemente de la gravedad, más las ecuaciones de Einstein de relatividad general. Y lo que ocurre es que el universo inicialmente puede ser bastante homogéneo, pero la gravedad va a empezar a atraer regiones que son un poco más densas. Y estas regiones van a empezar a crecer. Por ejemplo, aquí van a ver este grupo de objetos, se empiezan a atraer debido a su gravedad y forman un objeto más y más grande. Regiones que eran vacías, que estaban menos densas que el promedio, empiezan a volverse menos y menos densas porque todo el material está yéndose hacia regiones más densas. Y podemos entonces empezar a explicar por qué el universo y las galaxias en este universo están distribuidas de esta forma. Bueno, estas simulaciones computacionales se demoran cerca de 1 millón de horas o algo así en calcular, pero los hacemos en grandes superordenadores. Por ejemplo, esta fue creada en el ordenador Mare Nostrum en Barcelona y podemos ahora crear universos virtuales donde podemos empezar a entender de por qué se forman estas estructuras, cuáles son las propiedades. Y en este caso también podemos hacer cosas divertidas, por ejemplo, empezar a interactuar con este universo. Les voy a dejar el link esto está público en YouTube. Si tienen estas gafas de realidad virtual, se las pueden poner y pueden empezar a mirar hacia donde ustedes quieran y ver cómo el universo y las simulaciones predicen esa región del espacio. Otra cosa por lo que decía que este es como un regalo de la naturaleza es porque podemos también empezar a jugar de cierta forma y tratar de inferir cuáles son las propiedades del universo comparándola con el universo real. Por ejemplo, estas son 2 simulaciones computacionales donde asumimos que la materia inicialmente tenía diferentes propiedades. En la parte de arriba las fluctuaciones iniciales. El universo inicialmente estaba hecho de partículas que no se movían mucho. Entonces podían agruparse en pequeños cúmulos. Mientras que abajo decimos qué pasaría si la materia inicialmente tenía una velocidad rápida, una velocidad alta. Eso quiere decir que si tenías una sobredensidad, esta sobredensidad se iba a desaparecer porque todas las partículas que estaban ahí iban a escaparse. Entonces, haciendo este tipo de simulaciones, ahora para miles de casos diferentes, podemos empezar a buscar cuál corresponde con el universo real y por lo tanto inferir cómo son las propiedades más fundamentales de la materia en el universo. Y bueno, una vez que descubrimos o podemos medir cómo son las propiedades iniciales del universo,
podemos hacer simulaciones donde no solo consideramos la ley de la gravedad, sino podemos considerar otros mecanismos que creemos que ocurren en el universo. En este caso, consideramos qué le pasaría al gas. Que si imaginen que el universo está lleno de átomos, helio, hidrógeno, este gas va a empezar a sentir también la gravedad, pero también va a sentir otras fuerzas electromagnéticas, va a empezar a enfriar o calentar, va a poder formar estrellas. Y todo eso lo podemos poner en ordenadores y poner las condiciones iniciales, definir qué física queremos y dejarlo correr por el equivalente a miles de millones de años. Entonces aquí, por ejemplo, vemos como una galaxia similar a la Vía Láctea se formaría. Entonces tenían flujos de gas y por la conservación como la velocidad de rotación se producen todos estos brazos espirales y pueden recordar que se parecen mucho a las galaxias que habíamos visto en esta visualización donde volábamos a través del universo real. Otra cosa que podemos hacer es decir, bueno, ¿qué pasa si hubiésemos asumido otras leyes de la física? Por ejemplo, en este caso es la misma región del universo, pero con 4 físicas diferentes. Por ejemplo, en la cara de arriba consideramos un caso donde hay estrellas que explotan, supernovas, que son muy, muy violentas y expelen gas de sus propias galaxias hasta distancias de miles de millones de años luz. En este caso, decimos, ¿qué pasaría si es que estas explosiones de estrellas no son tan violentas? Y acá hay 2 casos entre medio. Y de nuevo podemos hacer esto en computadores, implementar estas leyes de la física y ver cuál reproduce el universo real. Bueno, volviendo a las escalas del universo, como les decía, es una de las gracias, de los beneficios de esta técnica del corrimiento en rojo es que es muy fácil medirla. Y de hecho nos hemos vuelto muy, muy, muy buenos haciendo eso. Y les voy a mostrar el mayor mapa que se ha creado jamás. Fue hecho en el observatorio de Kitt Peak, en Arizona, un telescopio de 4 metros, que no es de los más grandes para estándares modernos, pero la peculiaridad que tiene este telescopio es que está donde entra la luz. Tiene un instrumento que está mostrando arriba, que contiene 5.000 pequeños robots, y cada uno de esos robots se mueve para recibir la luz de una galaxia en particular. Entonces, cada vez que apuntamos el telescopio al cielo, medimos el corrimiento en rojo, por lo tanto la distancia de 5.000 galaxias al mismo tiempo. Y podemos hacer eso en 1 hora. Y después vamos y miramos otra parte del cielo, 5.000 galaxias. Otra parte del cielo, 5.000 galaxias. Y este proyecto lleva 2 años, de 5 que va a ser, y este es el resultado. De nuevo, aquí estamos viendo, como les decía, el mapa más grande que jamás se haya creado del universo. Tiene alrededor de, en este caso, 10 millones de galaxias. Como les decía, cada punto es una galaxia. Nosotros estaríamos ahí en el centro. Estas regiones negras simplemente son regiones que no se han observado porque nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, nos impide mirar en la dirección en que se ve en el cielo, ¿no? Entonces, hasta la Vía Láctea no podemos observar. Por eso es que aquí no se ve nada. Y aquí, mientras más azul, significa más lejos. Y aquí podemos ver de nuevo los mismos patrones que les decía, de grandes vacíos cósmicos, telarañas, cúmulos de galaxias. Y es lo que usamos para después inferir cuáles son las propiedades del universo. Y aquí, entonces, ¿qué podemos hacer con todas estas galaxias? Una de las cosas más fáciles, más simples que hacemos es contar la probabilidad de encontrar 2 galaxias separadas a una cierta distancia. Imagínense que esta es una galaxia, un mapa de galaxias, empezamos a medir la frecuencia de ciertas distribuciones. Y bueno, y hacemos esto con millones de galaxias. De hecho, hay una cosa muy peculiar cuando hacemos esto. Vemos que, bueno, en general la probabilidad de encontrar una galaxia cerca tuyo es alta, pero cuando la probabilidad de encontrar algo lejos, baja. Y eso es lo que muestro aquí, que es baja, excepto que hay un exceso. Hay un exceso alrededor de 300 millones de años luz.
la probabilidad de encontrar dos galaxias separadas a 300 millones de años luz es mucho mayor que encontrarla a 250 o a 350. Entonces, y este es, de nuevo, otro regalo de la naturaleza. Y ahora entendemos súper bien por qué existe esto. Y la razón es que tiene que ver con el universo en los primeros miles de años. O sea, si consideramos el universo cuando tenía hasta 300.000 años luz, 300.000 años de antigüedad, era muy, muy, muy caliente. Entonces, incluso más caliente que el centro de una estrella. Entonces, imagínense todo el universo en un estado que es más caliente incluso que el centro del Sol. Entonces, no existían átomos, estaban todos ionizados, electrones sueltos, fotones, protones. Estaba todo muy, muy caliente, era como un plasma gigante, ¿no? De todo el universo concentrado y lo que pasaba allí era que existía este plasma y no era completamente uniforme, sino que había ciertas regiones donde había un poquito más de plasma y otras donde había un poco menos de plasma. Y por la gravedad, estas regiones de más plasma atraían más plasma y se empezaban a crecer, volvían más densos, pero cuando al transformarse en un sistema más denso también capturaban más fotones y los fotones los empujaban, había una presión de la radiación en sí. Gracias a Einstein sabemos que también los fotones pueden empujar cosas, ¿no? Tienen una presión. Entonces tenías estas dos fuerzas, este balance entre la gravedad que hacía que este plasma se volviera más denso y los fotones, la radiación que lo quería volverlo menos denso. Y este balance constante provocaba una oscilación. Y que pasaba y ocurría constantemente en el universo hasta que se expandió lo suficiente para que átomos se volviesen a juntar, a crear, y ahí los fotones empezaron a escapar libremente, ya no interactuaban tanto con el plasma, con otros átomos, y por lo tanto no existió más esta presión de radiación. Y esta escala característica de oscilación fue la que quedó impresa en el universo. Millones de años después, cuando las galaxias se formaron también preferencialmente donde había más plasma inicialmente. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Y esta es la escala que podemos medir en la distribución de galaxias. Entonces ahora podemos ir y medir esto en el universo real. Y estos son las mediciones de las galaxias que les había mostrado anteriormente. Como función de esto es el universo reciente, vemos en cierto tipo de galaxias, o digamos a galaxias muy, muy lejanas. Y vemos también la misma sobredensidad, el mismo exceso de probabilidad. Y lo interesante es que, como sabemos que la física de lo que estaba pasando, sabemos cuánto tiene que medir. Entonces podemos comparar cuánto tiene que medir en megaparsecs, en kilómetros, y lo podemos comparar con la posición aparente, con cuánto mide en el cielo. Eso podemos, comparando la posición, o sea, la distancia aparente y la real, podemos saber cuál es el tamaño del universo a esa época. Entonces podemos ver cómo ese universo se ha ido expandiendo. Y ahí, este resultado es desde hace unos meses que hemos descubierto, o estos datos parecían indicar que el universo se expande aceleradamente, pero cada vez menos aceleradamente, como que está desacelerando, y nadie sabe por qué. Todavía hay una probabilidad de 1 entre 100 más o menos, de que sea simplemente mala suerte, una fluctuación estadística, pero si es cierto, esto significaría que tenemos que casi que reescribir los libros de cosmología, o quizás existen cosas aún más misteriosas en el universo. Pero como les decía, es solo una probabilidad de 1 entre 100 de que sea o que no sea, entonces queremos saber de forma segura. Y esto es una de las razones por las que motivó el lanzamiento de una nueva misión espacial, que la ESA se llama Whitney. La lanzamos hace 2 años, la lanzamos con un conjunto de 2.000 astrónomos, estos son unos proyectos de SpaceX. Este es a propósito, hace
unos años tuve la oportunidad de ver en vivo un lanzamiento de un cohete y una de las experiencias más extraordinarias que he tenido en mi vida. O sea, ver con tus propios ojos cómo la humanidad ha llegado al momento de lanzar estos objetos fuera de la órbita y escaparnos de cierta forma de la Tierra es algo realmente impresionante. Así que si alguna vez tienen la oportunidad de presenciar, aunque sea de varios kilómetros, el lanzamiento de un satélite, vale completamente la pena. Bueno, como les comentaba, este fue un satélite que lanzamos hace 2 años. Ya nos está dando muchas imágenes y esta es una de las primeras imágenes que tomó. Ves, digamos, el detalle con que podemos mirar pequeñas galaxias y vemos esta diversidad gigantesca. Bueno, todavía estamos analizando los primeros datos y esperamos empezar a tener resultados pronto y confirmar o refutarlo, esta indicación de que el universo se está desacelerando. Pero bueno, entonces este satélite que mide un poquito más de 1 metro en el espacio, les contaba que este primer instrumento va a medir alrededor de 40 millones de galaxias. Este nuevo satélite va a mirar miles de millones de galaxias, ¿no? Va a medir el resto de muchísimas galaxias, pero también como está en el espacio puede sacar fotos muy detalladas. Y ahí podemos hacer más cosas que simplemente medir la distancia de las galaxias. Y esto es un ejemplo. En acá son, creo que son 100, un poco más de 100 casos, que pueden notar, o sea, a simple vista, que son galaxias un poco extrañas, ¿no? O sea, los que tienen un poco más de experiencia se han dado cuenta que no lucen como una galaxia normal, sino que todas tienen como un anillo o un arco alrededor. Esto se llama el efecto lente gravitacional. Lo que está pasando es que la luz de galaxias lejanas no viaja en línea recta hacia nosotros, sino que si se encuentra con un objeto masivo que deforme el espacio-tiempo, los fotones, los rayos de luz también se van a doblar. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, esta galaxia que emite un rayo de luz, debería haber sido derecho por aquí, pero como había un objeto masivo, deformó el espacio-tiempo y esto lo curvó. Y por eso queremos imágenes como la que está acá, donde tienes una galaxia en el centro y los arcos de atrás es otra galaxia que está detrás, muy lejos, y que su luz se dobló y apareció como dos imágenes, dos separadas. Entonces esto es una técnica muy potente para después empezar a medir y caracterizar la cantidad de materia que hay en el universo. De hecho, este fue un resultado que salió hace un par de días, donde se detectó el objeto oscuro más pequeño que conocemos. Tiene una masa de 1 millón de veces la masa del Sol, y con esta técnica apareció ayer este artículo en la literatura. Y bueno, gracias a Euclid vamos a poder hacer esto en regiones casi de todo el cielo. Entonces vamos a poder hacer mapas, como les mostré, de galaxias, pero también de la materia directamente. Y bueno, y con eso quería terminar mi charla. Acá, volvemos a una simulación computacional que hicimos acá en el DIPC, donde mostramos galaxias simuladas, de nuevo similar a los que vimos antes, viendo todos los patrones filamentarios que observamos. Pero una cosa que hicimos también en esta simulación es mostrar no solo la distribución de galaxias, sino la distribución de materia, lo que no vemos con nuestros propios ojos, pero que esperamos Euclid va a poder medir directamente. Así que espero quizás volver en un par de años y mostrarles la versión del universo real de esta imagen por ordenadores y quizás contarles qué misterios la naturaleza nos tiene preparados. Así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl, por esta excelente conferencia que nos has regalado hoy. Me ha parecido maravilloso la cantidad de información y la variedad de información y de imágenes y de escalas distintas del universo, que realmente es variadísimo, como nos has hecho entrever hoy. Bueno,
Ahora, como siempre hay un turno de preguntas, aquí hay un micrófono, ¿no? Por ahí, sí. El público puede hacer ahora preguntas o dudas que le hayan surgido. A ver si tenemos la ocasión aprovechamos la ocasión de tener a Raúl como experto en estos temas para que pueda aclarar posibles dudas, si alguien tiene. Una duda que me ha surgido a mí en la presentación, has comentado que una de las simulaciones que has presentado con unas imágenes así filamentosas y tal, que habían implicado 1 millón de horas de computación. Pero si mis cálculos no fallan, 1 millón de horas es más de un siglo. Entonces, ¿cómo es eso? La razón por la cual podemos gastar millones de horas es porque no lo hacemos en un solo ordenador, sino ese fue un conjunto de 10.000 ordenadores, todos trabajando simultáneamente, resolviendo las leyes de gravedad y la evolución de pequeñas partes de la simulación y conversando entre ellos. Y así en tiempo como de reloj se demoró 2 semanas. Sí, pero... ese es el truco, utilizar un montón de ordenadores. Sí. Por ahí. Bueno, lo inaugurado hoy, el supercomputador de IBM, ¿qué cambia respecto a esto? Y no solamente eso, ¿qué cambia y qué añade? Todas estas simulaciones que hacemos son con ordenadores clásicos, ¿no? Entonces, como decíamos, podemos calcularlo gracias a 10.000 o incluso a veces más ordenadores en paralelo. En principio, con los ordenadores cuánticos podríamos hacer muchas más operaciones por segundo y resolver esto quizás no en 1 millón de horas, pero en muchísimo menos. No sabría cuantificarlo para este tipo de simulaciones porque estos ordenadores cuánticos están sobre todo donde realmente tienen beneficios son para algunos otros tipos de problemas que involucran sistemas más cuánticos que tienen que ver con las propiedades de la materia en escalas muchísimo más pequeñas. Aquí el universo es clásico en estas escalas grandes. Así que, pero bueno, no lo sabemos, quizás en el futuro vamos a empezar a hacer este tipo de simulaciones también en ordenadores cuánticos que nos permitan quizás explorar muchas más variaciones del universo. Como les decía, esta es una simulación que demoró 1 millón de horas, pero quizás nos gustaría tener 1 millón de simulaciones de este tipo, donde podamos simular diferentes tipos de materia, diferentes cantidades de energía oscura y explorar otros modelos de gravedad. Entonces, más tiempo de cálculo significa que podemos tener mejores simulaciones, más detalladas y también más diversas. Buenas, Raúl. Oye, sobrepasado por lo que nos has contado, la magnitud. Una pregunta mundana. Yo me quedé una vez con un dato que leí en un libro, creo que era El universo de Asimov, era un libro de principios o mediados de los 70, hablando de magnitudes, que hablaba de 100.000 millones de galaxias, cada una de ellas con 100.000 millones de estrellas. No sé, ¿lo ha acertado o no ha acertado? Si esto era acertado en los 70, seguimos ahí, hemos multiplicado esa magnitud de manera loca o ¿dónde estamos? O sea, las estimaciones más recientes son de que existen un par de trillones de galaxias en el universo, o sea, un más de la que Asimov. Y el tamaño es más o menos correcto de cada una de ellas. Bueno, ahí hay galaxias pequeñitas, las más pequeñas que conocemos pueden tener alrededor de 1 millón de estrellas, y las más grandes miles de millones de estrellas. Así que sí, y después, una cosa que no se sabía en la época de Asimov es que los planetas son muy comunes. Ahora sabemos que cada estrella en promedio tendrá 5 a 10 planetas.
Entonces, en la época de Asimov solo se conocían los planetas del sistema solar, pero ahora ya hemos descubierto, creo que están alrededor de los 10.000 planetas. Entonces, pero cada estrella que miramos tiene entre 5 y 10 planetas. Entonces, es impresionante pensar también la cantidad de estrellas, la cantidad de sistemas planetarios, la cantidad de explicaciones sobre la posibilidad de vida. Exacto, sí. Sobre la posibilidad de vida, pero hay la vida inteligente, una vida que sea tecnológicamente avanzada. Esas es otras grandes preguntas que no podemos todavía responder de forma científica, porque hay muchas variables que no conocemos, pero sí hay líneas de investigación donde tratan de medir como señales de vida en otros planetas. Por ejemplo, algún tipo de químicos que sabemos que, por ejemplo, se pueden formar solo como compuestos orgánicos, o hay otras propuestas de telescopios en el espacio que van a ser capaces de resolver planetas ya con quizás 10, 20 píxeles. Entonces quizás empezar a poder ver algún tipo de quizás señal de vida. Raúl, gracias por tu charla. Una pregunta, no sé si sencilla. En estos modelos que simuláis, evidentemente el objetivo es compararlo con el universo observable, ¿no? o observado. ¿Habéis sacado algún tipo de conclusión respecto a qué modelos se ajustan mejor a lo que se ve? Sí, eso de hecho, como en las partes más avanzadas de estas simulaciones que les hablé, podemos empezar a cambiar la posición de pequeñas fluctuaciones para que calcen exactamente con el universo observado. Y lo que hemos descubierto es, hay partes un poco aburridas, por ejemplo, que la gravedad de Einstein pareciera describir el universo. Descubrimos que las condiciones iniciales del universo parecieran ser compatibles con un campo gaussiano, o sea, quiere decir que no tiene el campo más simple de fluctuaciones iniciales que te puedes pensar es el que es compatible con el universo. Que el universo pareciera ser compatible con un momento de expansión acelerada inicial en los primeros instantes del universo, inflación. Entonces, todo pareciera de cierta forma calzar con los modelos más sencillos. Y esto es algo que personalmente lo encuentro impresionante. O sea, yo empecé en la cosmología hace 20 años, y donde por primera vez empezaron a hacer estas mediciones de forma masiva, ¿no? Entonces, donde vamos a medir todo esto, lo que les mencionaba, de un orden de magnitud más preciso, un orden de magnitud más atrás en el tiempo, un orden más de magnitud con más galaxias. Y todos los científicos esperábamos, vamos a descubrir algo. Hay algo, o sea, no tiene sentido que Einstein haya desarrollado la teoría de gravedad pensando aquí en la Tierra, mirando el efecto que tenía Mercurio alrededor del Sol, y como veíamos inicialmente, te vas a estas escalas cientos de miles de millones de veces más grandes y las leyes de la física son las mismas. Yo lo encuentro rarísimo. Después vas y ves, por ejemplo, la interacción de un átomo de hidrógeno con un fotón, y que la interacción que tiene aquí es la misma que tuvo el universo hace 13.000 millones de años. Y en el otro extremo del universo pareciera ser que las leyes de la física son las mismas. Eso lo encuentro también sorprendente, que no hayamos encontrado algo que no calce. Por eso es lo que les mencionaba ahora, de que el universo pareciera estar desacelerándose, es algo que nos tiene a todos muy emocionados, porque cuando algo no calza es cuando algo está por descubrirse. Si todas las mediciones ya coinciden con lo que esperábamos, no aprendemos. Pero sí, para mí personalmente lo encuentro impresionante que el universo sea tan sencillo, de cierta forma. De que describimos, bueno, hay un par de parámetros, que son como 5 o 6 parámetros que tenemos que como poner un poco a dedo: la cantidad de materia, la cantidad de gas, algunos otros parámetros. Y con eso describimos todo el universo. Eso lo encuentro impresionante. Quizás vamos a descubrir algo nuevo en el futuro. ¿Y se sabe ya qué hay fuera del universo? O sea... Eso es una pregunta súper interesante.
porque lo que vemos es una parte del universo. O sea, sabemos que el universo es más grande de lo que observamos, solo que hay partes tan lejanas que la luz todavía no nos llega. Entonces está tan lejos que pero bueno, hay gente pensando qué podría existir más allá. Entonces hay varias teorías, por ejemplo, uno que dice que el universo es muchísimo más grande, pero que existen muchos universos por separado. Y quizás las leyes de la física, la fuerza de la ley de gravedad, lo que nos hace estar aquí, que no salir volando con respecto a la Tierra, que esa puede ser quizás más fuerte o más débil en otros como mini universos. Incluso hay gente que ha especulado que estos universos pueden llegar a chocar. Y cuando tienes, por ejemplo, tu propio universo aquí y hay otro universo acá, quizás se expanden y chocan, y quizás eso podría tener algún tipo de señal en la distribución de galaxias que podríamos observar. Ya, bueno, hay gente trabajando en eso, pero no han encontrado nada que nos convenza 100%. Así que por ahora no lo sabemos, pero quizás lo vamos a saber en el futuro. Hola, buenas noches. Gracias por la charla. Hace poco escuché como que la expansión del universo, aunque esté acelerado, es porque entre medias se está creando espacio, ¿no? No entiendo muy bien ese concepto, no sé si me lo podrías aclarar, pero... Sí, es súper extraño ese concepto, y es quizás uno de los problemas donde tenemos ecuaciones matemáticas que nos dicen cómo cambia el espacio, pero es difícil interpretarlo de cierta forma. Entonces la respuesta sincera es que no sabemos ni siquiera qué es el espacio. O sea, no sabemos si el espacio es continuo o si el espacio está fraccionado. Hay unidades como mínimas de espacio, y de hecho ese es uno de los problemas, bueno, para otra charla, de cómo juntar la teoría de relatividad con la mecánica cuántica, de que tiene este problema de cuantizar el espacio. Entonces, lo único que podemos decir a ciencia cierta es que el camino de los fotones pareciera ser consistente con que hay masa. Tienen que recorrer más camino. Eso es lo que es. Cada vez más. Cada vez más. Entonces, si vemos estas dos galaxias, que vemos que están en este punto, vemos con qué velocidad se están alejando una de la otra, y las miramos más atrás en el tiempo y se están alejando menos rápido. Entonces, en ese sentido vemos que el universo pareciera estar, las distancias en el universo parecieran aumentar de forma acelerada, cada vez más rápido, pero no sabemos si eso es porque el espacio en sí se está creando, o simplemente es la curvatura del espacio en sí, pero no te podría dar una respuesta de qué es lo que está pasando realmente, porque yo creo no lo sabemos realmente qué está pasando con el espacio. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, lo dejaríamos aquí. Pues muchas gracias, Raúl. Bueno, antes de despedirnos, un pequeño regalo, un pequeño recuerdo de este día. Estas son las 14ª jornadas, y es nuestra costumbre de hacer un pequeño regalo. Y desde hace muchos años el regalo es similar. Entonces, seguramente lo habéis encontrado en alguna estantería de otros astrónomos. Muchas gracias. Muchas gracias.